Bendiciones, amados hermanos, y hoy estamos en una otra reflexión más y en esta oportunidad en el Salmo 12. Un salmo que es muy interesante, ¿no? Muy, podríamos decir, muy actual para estos tiempos que vivimos. Vamos a leer, comienza así, tengo la versión Jerusalén y tengo una versión hebrea también. Salva a Yahvé, que ya no hay fieles, se acabaron los veraces de los hijos de Adán. Pero es interesante que en hebreo dice: Salva Adonai ki gamad hasadit ki fasu emunim mi bene Adam. Bueno, me quiero retener acá porque para aquellos que leemos un poquito y estudiamos un poquito y pedimos la ayuda del Señor, salva Oshia, de ahí viene Yeshua, Oshea, que significa salvación. Adonai ki gamad acabado, dice Hasid. Ustedes habrán sentido nombrar el grupo hasídico judío, ¿no? Un hasídico es un justo, alguien que practica la misericordia, el amor, que hace más de lo que tiene que hacer por el prójimo. Por eso ese grupo se llama hasídico, porque ellos tomaron esa base como algo importante en la Torá. Pero saquemos los grupos aparte y pongamos una práctica cotidiana para cada uno de nosotros. El Señor otra vez nos dice que se han acabado los hasid, los justos, los piadosos. Es una palabra que en español podemos traducirlo como justo, pero es muy amplia en hebreo. En hebreo es alguien justo, alguien que misericordioso, alguien que hace más de lo que se le pide, ¿no? Se han terminado los fieles. Ustedes habrán sentido nombrar que siempre se habla de fe. La raíz de fe es emuná, la palabra fe es emuná. Y a veces hay una gran confusión. La gente dice: yo tengo fe para esto, yo tengo fe para lo otro. La fe no es algo mágico. La fe es la consecuencia de la fidelidad. Por eso la palabra emuná es fe y emunín es fieles. Es la raíz, ¿no? De la fidelidad. Entonces vemos aquí dos cosas muy interesantes. Primero, que se presenta David ante el Eterno y le dice: Señor, sálvanos, porque se acabaron los misericordiosos, los justos, los bondadosos, los que se aman al prójimo de verdad. Y dice, y se han terminado los fieles. ¿Por qué habla de los fieles? Porque más adelante vamos a ver que cada uno dice, arranca Yahvé todo labio tramposo y la lengua que profiere bravadas. Lo que dice en la lengua es nuestro fuerte y nuestros labios por nosotros. ¿Quién va a ser nuestro amo? Está hablando de la hipocresía, de la doble, de la lisonja, ¿no? De hablar muchas veces decir cosas por decir, por hablar, por quedar bien con los demás, pero no es lo que está en el corazón, la falsedad, ¿no? Es algo que trae consecuencias a una nación, a un pueblo, a un grupo de creyentes o no creyentes. Todas estas cosas, cuando falta el justo, cuando falta el misericordioso, cuando no hay fidelidad, sufre el pobre. En el versículo 6 dice: por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres, ahora me alzo, dice yo, Yahvé, auxilio traigo a quien por él suspira. Ahora, me quiero detener aquí. ¿Por qué esta oración de David? Porque David, lo que está diciendo, yo lo voy a tratar de decir de una manera más simple. Al acabarse los justos, al acabarse los misericordiosos, al acabarse los hombres sinceros, los hombres fieles, al acabarse la palabra, hoy parece que la palabra perdió valor, hoy antiguamente tu palabra valía, pero hoy la palabra se la lleva al viento. ¿Quiénes son los primeros que sufren? Sufren los humildes. ¿Por qué? Porque no hay justo que le tienda una mano. Lo vemos en los políticos, muchos políticos, no todos, pero muchos políticos hablan y tienen una gran habilidad con la lengua, pero en la práctica después son los primeros que oprimen al pobre, lo que hacen sufrir con sus leyes, con sus injusticias. Por eso dice el Eterno: ahora yo me alzo, dice el Eterno. Auxilio traigo para quien por él suspira. Ahora, miremos esto, ¿no? El Señor quiere que nosotros actuemos, quiere que nosotros seamos fieles, justos, misericordiosos. Pero cuando faltan todas estas cosas, David dice: Señor, líbranos de esto, porque no hay ya quien practique la verdad, quien practique el amor.
Y vuelve a dirigirse al Eterno y dice, las palabras de Yahvé son palabras sinceras, plata pura de ras de tierra 7 veces purgada. O sea, diciendo lo que dice el Eterno, lo que dice Dios es verdadero, no es con doble sentido. Lo que Él dice es sí, amén. Tú, Yahvé, los guardarás, los librarás de esta relea para siempre. De todas partes irán los impíos como de vileza entre los hijos de Adán. Pero yo me detengo en la primera parte, o sea, creo que has comprendido leyendo este salmo, te lo recomiendo. En la mística hebrea dicen que es para no debilitarse este salmo, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque las acciones de los hombres, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, es como que empieza a debilitarse espiritualmente, ¿no? Los otros días escuchaba, mire, principalmente aquellos que no tienen al Señor, ¿no? Y aquellos que tienen al Señor deben de aferrarse bien. El otro día escuchaba un actor que ya está llegando a casi los 90 años, un actor francés muy famoso en su época, no voy a dar el nombre por respeto, pero él decía, espero la muerte porque hoy en día ya no hay gente con palabra, no hay gente que tenga palabra, hoy la gente actúa con doblez, hoy la gente es poco creíble, todo lo que lo hacen por algún interés, no nada por verdadero amor, con sinceridad. Y esta era una persona que, por lo menos por lo que yo sé, no es un practicante de la Biblia o creyente del Dios de Israel. Pero él mismo decía esto, lo que mejor me puede pasar es que morirme ahora porque viendo esta sociedad, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Pensaba también en aquellos que rabinos hablan siempre de Sodoma y Gomorra, que a veces siempre tenemos en mente las acciones sexuales, pero Sodoma y Gomorra cayó porque había cosas peores, había una gran insensibilidad hacia su hermano, hacia su prójimo. Creo que es algo que lamentablemente lo estamos viendo mucho ahora en estos tiempos. Por eso hago hincapié en esta palabra que me trajo el Señor en esta tarde aquí en Italia. Señor, sálvanos de estas cosas, sálvanos. Y yo pondría de mi parte una cosa que quiero que tú lo hagas y que cada uno de nosotros aportemos el grano de arena. Dejemos de esperar que otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Hagamos nosotros nuestra parte. Habiendo tanta escasez de sadik, de justos, habiendo tanta escasez de hombres sinceros, de hombres fieles, hagamos nosotros la parte que corresponde. La alabanza viene del Eterno. No esperemos de los hombres. Hagamos nosotros nuestra parte y entonces quizás podremos alivianar un poco la opresión de los humildes y de los pobres, la opresión de los que sufren la hipocresía y la mentira. Que podamos ser un instrumento de Dios, como lo fue David, y podamos orar de la misma manera, como oró David, y que nos podamos fortalecer. ¿Cómo nos fortalecemos? Haciendo el bien, haciendo lo justo, haciendo más de lo que a veces nuestra conciencia nos dice, mucho más, extendiendo nuestra mano al pobre, al menesteroso, al amigo, al enfermo, al necesitado, y por qué no, también a nuestro enemigo, porque también así nos enseñó el Señor. Que el Señor nos ayude y podamos orar con David, sálvame, Oshea. Yeshua, la raíz de salvación, tiene también esa base, Yeshua, Oshea, sálvanos, Señor, de esta generación. Pero haz que nosotros podamos ser un instrumento sadik, justo, y un instrumento de emunín, de fidelidad, de emuná, de fe, un instrumento de Dios. Que el Señor te bendiga. Shalom Ubrajá.